Buen día inversores y bienvenidos al apartado de análisis de empresas de Explosion Markets. En el día de hoy venimos a presentar Xiaomi, una empresa china que produce y vende dispositivos móviles y otros productos de hardware y software y que cotiza en la bolsa de Hong Kong bajo el ticker 1810. ¡Empezamos! Xiaomi es una conocidísima empresa china que se dedica principalmente a la fabricación y comercialización de smartphones, además de otros productos de imagen y sonido y de electrónica en general. Fue fundada en marzo de 2010, salió a cotizar a bolsa en 2018 y tiene su sede en Beijing, China. Actualmente capitaliza unos 35.000 millones de euros, por lo que se trata de una empresa considerablemente grande, lo que para ponerlo en escala representaría solo en torno a un 10% del tamaño de Samsung. Como ya hemos dicho, el producto principal de Xiaomi son los smartphones. Actualmente los comercializa a través de tres marcas. La más cara e importante es Xiaomi, cuya joya de la corona es actualmente el Xiaomi 12 Pro 5G, con un precio que no llega a los 1.000 euros y que como competencia directa tendría al iPhone 13 Pro de Apple, al Samsung Galaxy Z 5G o al Huawei P40 Pro Plus, con un precio de todos ellos holgadamente superior a los 1.000 euros. Las otras dos marcas más orientadas al low cost serían Redmi y Poco. El segmento de Smart Home produce televisores, proyectores, altavoces, robots de limpieza, purificadores de aire, aspiradoras, freidoras, calentadores de agua, cámaras de vídeo y de seguridad, lámparas y bombillas y sensores de ventanas y puertas. El segmento de estilo de vida incluye relojes clásicos e inteligentes, auriculares, scooters, hinchadores y medidores de presión, tablets, routers, maquinillas de afeitar, secadores de pelo, básculas inteligentes, ordenadores, impresoras, cargadores enchufables y portátiles, baterías y cepillos de dientes eléctricos. En cuanto a sus competidores principales, estos serían los que hemos mencionado, Huawei a nivel nacional y Apple o Samsung a nivel internacional, al que habría que sumarle algunas empresas más pequeñas como Ericsson o Nokia. Actualmente casi el 62% de sus ingresos provienen de la venta de teléfonos móviles inteligentes, representando el 38% restante el resto de productos tanto de hardware como de software anteriormente mencionados. La mitad de sus ventas las lleva a cabo en China, el 50% restante se lo dividen entre países como Alemania, Reino Unido, India, Francia, Italia, Rusia, de donde depende un 3,2% de sus ingresos, o España. Sin embargo, en Estados Unidos su presencia es muy residual, por lo que la multinacional está bastante diversificada en términos geográficos. El sector de los smartphones es relativamente joven, ya que nació en 2007 de la mano de Apple y su iPhone, aunque sí es verdad que hay modelos muy anteriores como el de Ericsson en 1977, aunque el concepto actual es más reciente. No es un sector tan dinámico como en sus inicios, pero el margen de innovación es todavía muy grande, donde podríamos incluir nuevas funcionalidades como las pantallas holográficas, baterías de carga ultra rápida, la inteligencia artificial, los teléfonos modulares o su papel clave en el metaverso y la realidad virtual e incluso la implantación de estos dispositivos en el cuerpo humano. La industria es un oligopolio, lo que proporciona una ventaja competitiva excepcional por las enormes barreras de entrada existentes, por lo que es controlada por pocas empresas gigantescas de todo el mundo. En el siguiente gráfico podemos observar cuál ha sido el crecimiento medio y esperado a nivel mundial de los ingresos por ventas de teléfonos desde el año 2012, que hasta antes de la pandemia fue del más 4,8% anual, sufriendo considerablemente los estragos de las restricciones por el virus en 2020 y 2021, aunque a partir de ese año se espera que la industria avance a un KGR del 5,8%, cifras que corresponden a un sector dinámico y con mucho futuro por delante gracias a las megatendencias tecnológicas o demográficas como el aumento de la población o del poder adquisitivo de la misma. La evolución de los estados financieros de la compañía en los últimos 5 años ha sido bastante buena. Por ejemplo, desde 2017 el aumento anual de sus ventas ha rozado el más 25%, no cayendo en ningún periodo con respecto al año anterior. Eso sí, el beneficio neto por acción, que partía de niveles negativos por lo que no se puede indicar el crecimiento anualizado, se ha estancado en los últimos ejercicios debido, sobre todo en el último, a un aumento de los gastos inusuales y otros no relacionados con las operaciones del negocio. Posteriormente
posteriormente veremos por qué. Esto no ha afectado al EBITDA, que al partir de niveles reducidos ha crecido desde 2017 a una tasa anualizada de más del 40%. La evolución de las variables financieras de la compañía son muy superiores, por tanto, a las de la media del sector. Ya sabemos cómo ha ido en el pasado, pero el porvenir de Xiaomi es también muy bueno según las estimaciones medias de los 41 analistas de todo el mundo que cubren la compañía. En teoría, Xiaomi no recuperará los beneficios netos de diciembre de 2021, al menos hasta 2023, esperando para 2025 un BPA de $1,25 hongkoneses por acción, casi un 40% superiores a los del último año fiscal. Sin embargo, los ingresos seguirán su línea ascendente hasta alcanzar un 50% más de ventas en 2025 que las de diciembre de 2021. Por otro lado, el valor en libros o el activo total para dentro de menos de 3 años será un 30% superior al actual y el free cash flow se disparará más de un 80% según las proyecciones. Los múltiplos de cotización actuales de Xiaomi son razonables y podrían mantenerse perfectamente a futuro en torno a estos niveles. Los ratios de precio actuales, que incluyen beneficios como el PER o EV/EBITDA, son similares a los medianos históricos y algo superiores a los de la media de empresas de venta de dispositivos de telefonía a nivel mundial. Sin embargo, en los que no incluyen beneficios como el precio-valor en libros de tan solo 1,75 o el precio-ventas de menos de 1, al no sufrir el ajuste por gastos inusuales, se mantienen muy reducidos tanto con respecto a sus comparables como a su media histórica. Si utilizamos los múltiplos medios históricos mostrados en el gráfico anterior y los fusionamos con las expectativas a futuro de las variables financieras de la compañía, podemos despejar el precio de las acciones estimado para cada año y con él la rentabilidad esperada para cada uno de ellos con respecto al precio actual de las acciones. Con un PEG de 22,3, el mediano histórico, y unos beneficios por acción esperados para 2025 de $1,25 hongkoneses, la revaluación esperada con respecto al precio actual, $12, sería del más 130% para finales de ese año. Del más 150% sería si utilizásemos el precio-valor contable, mientras que si usamos unos múltiplos incluso más bajos que los que estamos utilizando, con un PEG de 18, un Price Book de 2 o un Price Free Cash Flow de 18 también, las revaluaciones seguirían siendo suculentas. Aquí ofrecemos una tabla con los precios objetivos asignados por las casas de análisis más importantes de todo el mundo, entre ellas Morningstar o Daiwa, y su rentabilidad implícita con respecto al precio al que cotiza actualmente, $12 hongkoneses por acción. La media de estos precios objetivos es de $14,95, lo que implicaría una revaluación del más 24,6% con respecto al precio actual de las acciones. 28 de los analistas que cubren la empresa, es decir un 70% de ellos, recomiendan comprar o sobreponderar las acciones de Xiaomi, un 22% mantenerlas en cartera y tan solo 4 vender o infraponderar. Xiaomi comenzó a cotizar en julio de 2018 y las acciones no han seguido precisamente un camino ortodoxo. Su precio de salida fueron $16,50 hongkoneses, pero experimentó en tan solo un año un drawdown del 50% que le llevó, a finales de 2019, a marcar su mínimo histórico en $8,40. Antes de acabar el año tuvo un subidón que le hizo romper al alza la media móvil de un año, y tras una corrección después del COVID y posterior rebote al alza en la misma, dio el pistoletazo para realizar un rally que culminaría a principios de 2021, marcando un máximo histórico de más de $33. Consiguió mantenerse por encima de esa media móvil hasta agosto de 2021 y desde entonces, en correlación a lo sufrido por las tecnológicas y otras empresas chinas, comenzó de nuevo su descenso a los infiernos, destrozando a su paso el promedio móvil y el soporte creado antes del COVID en $13,50 hongkoneses. Ahora tiene otras dos zonas de soporte, el mínimo histórico y el suelo sufrido tras el crack de la pandemia, situado en $9,60. El mejor punto de entrada sería una ruptura al alza de la media móvil de un año, la cual actualmente se encuentra muy lejos, pero nos permite asegurar que el cambio de tendencia se haga efectivo, aunque a nivel fundamental los $12 actuales es un precio más que razonable. En los últimos 3 años, Xiaomi ha experimentado una rentabilidad anualizada del 6,4% con una volatilidad del 45,7%, lo que nos habla de una empresa de riesgo con un Sharpe bajo de 0,14.
Xiaomi se encuentra en la media de su industria en cuanto a criterios ESG, destacando positivamente en los criterios medioambientales y de modelo de negocio e innovación, áreas en los que ronda los 65 puntos. En cambio, en el resto de variables está en la media. Sin embargo, el momentum es muy bueno, ya que supera el promedio de su sector en cuanto a adaptación de estos criterios. El management de la compañía es ejercido por 6 de sus 7 fundadores, pero Jun Lei, uno de ellos, es el que ejerce de chairman y presidente ejecutivo de la misma, poseyendo casi un 10% de las acciones de la compañía. Lei es además fundador de otras conocidas empresas del país como Kingsoft o Yoy. Además, la estancia media del cuerpo directivo es elevadísima, de 7 años, ya que recordemos que Xiaomi tan solo tiene 12 años de vida. Es obvio pensar que no hay quien pueda conocer la empresa y por ende ejercer la dirección de la misma, las personas que la han fundado y que mantienen una posición elevadísima en el accionariado. En cuanto al balance de situación, vemos una distribución a partes iguales entre recursos propios y ajenos para financiar el balance, muy distinto por ejemplo a la estructura de Apple, que cubre su activo con un 82% de fondos ajenos, lo que en un entorno de subida de tipos es muy importante y constituye una gran ventaja, pues ahora el coste de la deuda será mayor y puede hacer mucho daño a las compañías más endeudadas. El activo total de la compañía crece de forma estable y rápida, aunque en los últimos 2 años ha perdido gran parte del efectivo que tenía en caja. Los ratios de solvencia son buenos, superiores a 1, mientras que la deuda de largo plazo significa un 33% de la financiación total del activo, porcentaje alto pero controlado. La generación de caja a través de su actividad operacional es creciente y bastante progresiva año a año, permitiéndole después de su inversión en CAPEX generar flujo de caja libre también creciente y progresivo. Eso sí, esas salidas de efectivo detectadas en el balance en los 2 últimos años corresponden a un exceso de salidas hacia inversión en el negocio, pero sobre todo una gran recompra de acciones comunes y preferentes que ha realizado. La conclusión es que Xiaomi tiene un balance y estados de flujo sanos y coherentes con la cuenta de pérdidas y ganancias. En un país donde las tasas de préstamo preferencial están, al contrario que en el resto del mundo, a la baja, aunque con las particularidades en la cotización de este tipo de compañías, y en un sector con un gran futuro aún por recorrer, creemos que Xiaomi merece 3 estrellas y media actualmente como una buena compañía en la que invertir a largo plazo. La caída libre de las acciones hace que quizás no sea el mejor momento en lo técnico, pues nunca es la mejor opción comprar en tendencia bajista, pero este aspecto es residual a la hora de invertir a largo plazo. El ESG es bueno y los datos y ratios financieros interesantes. Muchas gracias por confiar en Explosion Markets y buena inversión.